Bien, entonces ya les envié la documentación en el chat para que ustedes puedan obviamente tener esta información que hoy se está explicando, que es la función Y y la función O, ¿correcto? Sí. Para este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a explicar qué es la función Y, cómo se utiliza y también aplicar la función O, ¿correcto? Bueno, si estoy visualizando correctamente, chicos, lo explicado en pantalla, ¿se escucha bien? Confirmen. Listo. Ok, gracias, Carlos. Muy bien, vamos con la función Y entonces. Cuando queremos aplicar o trabajar con la función Y, esta es una función que te va a permitir evaluar varias condiciones al mismo tiempo. Quiere decir que podemos aplicar varias evaluaciones y si todas esas evaluaciones se cumplen, nos va a dar un resultado verdadero o caso contrario, un resultado falso, ¿no? Observa que aquí tenemos que el promedio en esta base de datos y a la vez también tenemos que hallar aquí el estado, pero para que podamos aplicar el estado, para que podamos hallar el estado, tenemos que en este caso evaluar estas dos condiciones, ¿sí? Estas dos condiciones. Observamos aquí que para hallar el estado tengo que cumplir dos condiciones, que el promedio sea mayor a 17, que el pago sea al día. Si ambas condiciones son correctas, ¿no? Nos sale becado. Pero si no cumplo ninguna de las dos, no se cumplen estas dos condiciones, debe de salir como resultado normal. Entonces, para eso, previamente tengo que hallar el promedio, ¿no? Porque fíjate que el campo promedio, este campo que está aquí, no existe actualmente, y por ende, pues, como no existe, lo tenemos que hallar. Y tengo que aplicar ahí una función que tú ya conoces que se llama promedio, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es poner igual promedio. Y la pregunta que tienes que hacerte, ¿qué datos o notas voy a evaluar? Pues, ¿no? En este caso vas a evaluar la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Vas a marcar las tres notas, tal como lo estoy haciendo. Y seguidamente, como ya tienes marcadas las tres notas que se van a evaluar, vas a cerrar paréntesis y vas a tener la función promedio, que te va a dar el promedio de esas tres notas. Muy bien, cuando nosotros queremos copiar la función para evitar estar haciendo uno por uno, nos ubicamos aquí en esta esquina derecha inferior y simplemente arrastramos y esto nos daría básicamente lo demás promedios. Pero, si te das cuenta, acá tenemos un gran detalle porque hay promedios que están saliendo con decimales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo podemos quitar los decimales al resultado que nos da la función promedio? Bueno, eso lo vamos a aplicar con otra función, ¿no? Que se llama la función redondear, ¿sí? Esa función redondear va a permitir, como su propio nombre lo indica, redondear a 0 decimales, quitar los decimales de aquellos promedios que se muestran con cifras de decimales, ¿no? Y que en este caso, si te das cuenta, tenemos 3, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a aplicar esa función redondear? A tu promedio, pues. Y para eso lo que yo tengo que hacer es entrar al primer promedio
este de aquí, que fue el primer promedio que diseñamos. Ya a este promedio le tienes que agregar la función redondear, ¿no? Redondear, pues, es una función, como su propio nombre lo indica, va a quitar, en este caso, decimales, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho, ¿no? Del tipo de decimales, de la cantidad de decimales que uno lo quiere establecer, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente, pues, ¿no? Como aquí tenemos la función promedio, ¿sí? A esta función promedio le vamos a agregar la función redondear. Redondear. A esta función redondear, tú le vas a decir que vas a redondear el resultado que salga de este promedio, ¿correcto? Y en este caso, pues, nosotros lo que vamos a hacer aquí es colocar punto y coma, y lo que debemos ahora aplicar después del punto y coma es cuántos decimales queremos redondear. Ten presente que nosotros aquí vamos a tener diferentes tipos de decimales, ¿ok? Le podemos redondear a 2 decimales, a 3 decimales, a 0 decimales, a 4 decimales. Eso va a depender de ti, ¿no? Por ejemplo, mira, si pongo 2 y cierro paréntesis, lo que estaría sucediendo aquí es que se estaría redondeando a 2 decimales. Ahí está. Si el aplicar 2 decimales no se notan los decimales, no es que está mal, sino que de repente nos falta ir al botón inicio, aquí, y aplicar aquí lo que se llama aumentar decimales, ¿no? Acá, mira, es una opción aquí que se llama aumentar decimales. Aumentamos, mira, y lo dejamos en este caso a 2 decimales, ¿no? Ya vamos aquí a dejarle a 2 decimales. Ahí está. ¿Ok? Listo. Pues de este modo nosotros eh, ya podemos, pues, ¿no? Arrastrar prácticamente, pues, esta función, ya lo jalamos, para que, para que todos ya tengan 2 decimales. ¿Sí? Entonces no te olvides que aquí lo que hemos hecho es aplicar la función redondear, indicarle que esta función redondea el promedio de las 3 notas, que ese promedio que sale lo redondee a 2 decimales. ¿Ok? Ahí está. Listo. Y simplemente arrastré y con esto ya tengo prácticamente todo, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces aquí ya con esto nosotros hemos marcado prácticamente este proceso, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es hallar el estado, pues, ¿no? Eh, para el estado, te indiqué hace un momento que tenemos que basarnos de esta tabla de consulta, ¿no? Donde aquí nos indica de que si el promedio me habla de esta celda es mayor a 17 y el pago me habla de esta otra celda es igual al día, entonces ambos van a tener como resultado la palabra becado. Caso contrario, si los dos fallan en las condiciones, va a ser un pago normal.
¿correcto? Entonces, de hecho que aquí tenemos que emplear la función y, porque es la función que va a permitir responder a toda esta pregunta, ¿sí? Es la función que va a permitir de que nos brinde esa evaluación. Ten presente que acá tiene dos condiciones, pero nosotros podemos llegar a evaluar hasta 3, 4, 5, 6 condiciones al mismo tiempo, ¿no? Todo va a depender prácticamente, ¿no? Del tipo de evaluación que realicemos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces comenzamos aquí aplicando la función sí, ¿no? Porque la función que nos va a permitir prácticamente evaluar este tipo de casos, ¿ok? Para eso vamos a poner igual sí. Y como queremos evaluar varias condiciones al mismo tiempo, no te olvides que eso viene a ser la función y, que es la función que va a permitir que se evalúen varias condiciones, ¿sí? Lo ponemos y. Ahora, dentro de la función y, vamos a encontrar que lo primero que vas a evaluar es el promedio. Entonces, tú tienes que marcar tu primer promedio, que sería la celda G9. Y la condición que le vas a aplicar es si es mayor a 17, ¿no? Mayor a 17. Aquí ya tengo mi primera condición donde indico si G9 es mayor a 17. Ahora, punto y coma. Como viene nuestra segunda condición, la segunda condición pide evaluar el pago. Y en este caso el pago sería esta celda, ¿cierto? Marcamos esta celda que es H9. La condición va a ser que aparezca el texto al día. Entonces aquí ponemos igual, entre comillas, al día. Entonces, observa que aquí tienes dos condiciones, ¿no? Si el promedio es mayor a 17 y si el pago es igual al día, ¿correcto? Cerramos paréntesis porque no hay más condiciones. Y la consulta va a ser qué, qué resultado va a tener si se cumple que el promedio es mayor a 17 y que el pago es igual al día, ¿no? Se supone que si cumple con estas dos condiciones, el resultado va a ser, en este caso, becado. Punto y coma, becado. Ahí está. Pero ¿qué pasa si al evaluar Excel estas dos condiciones se da cuenta que falla en el promedio, no cumple, o falla en el pago, no lo cumple, o tal vez falla en los dos casos? Si sucede aquello, lo que va a suceder es que no va a salir la palabra becado. Va a salir el resultado falso, que sería normal, ¿no? Normal. ¿Listo? Con esto terminamos la función y. Ya todo esto de aquí, que viene a ser la condición, ya se aplicó. Si esta condición realmente se cumple, va a aparecer la palabra becado. Si las condiciones no se cumplen, aparece la palabra normal. Entonces, como ya tenemos todo,
condición, verdadero y falso, cerramos paréntesis, y al darle enter me sale normal. ¿Y por qué sale normal? Sale normal porque el promedio, en este caso, no se ha cumplido. El promedio es 15, ¿no? Y si te das cuenta, al ser el promedio 15, no es mayor a 17, no se cumplió. Pero el pago sí se cumple. El pago sí está al día. Pero la función y, que es la función que estamos utilizando, busca que ambos pagos se cumplan. Si uno falla, como en el caso del promedio, automáticamente sale lo falso. Norma. Ahora, si yo arrastro esta solución, ¿no? Voy a encontrarme que el único que cumple con becado son básicamente estos dos registros. Porque si te das cuenta, los promedios sí son mayores a 17 y también el pago sí es al día. Por tanto, estos dos montos se ven reflejados aquí. ¿Correcto? Por eso sale la palabra becado. De esa manera, pues, trabaja, ¿no? En este caso, la función y, donde evalúa varias condiciones, y si todas sus condiciones se cumplen, sale la acción verdadera, y si nada se cumple, o alguno no se cumple, sale la acción falsa. ¿Ok? Listo, espero haber sido claro entonces con la función y, ¿no? Que lo hayan entendido. No sé si tienen alguna pregunta o consulta, por favor. Ninguna, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente caso. Aquí tenemos otro enunciado donde nos pide hallar la bonificación, ¿no? De un empleado, ¿correcto? Es lo que nos están solicitando. Voy a bajar un poquito más el zoom. Creo que ahí sería. ¿Ah? Sí. Entonces, para que esto ocurra, tengo que leer el enunciado que está en la franja azul, entenderlo, desglosar cuáles son las acciones verdaderas y falsas, hallar cuál es la condición que se aplica o condiciones, ¿no? Y seguidamente, pues, aplicarlo en la base de datos, ¿no? En este caso, en el campo bonificación, ¿no? Ahí, ¿ok? Ahí. Bueno, enfocándonos en el enunciado, vamos a observar que nos dice, ¿no? Determinar la bonificación, sí, al momento de aplicar o de indicarnos que vamos a determinar, significa desarrollar la bonificación, ¿no? Entonces, para desarrollar la bonificación, ¿qué tengo que tener presente? Acá me dice que la persona tiene que ser del sexo masculino, ¿no? Si es de sexo masculino, primera condición, mira, masculino, y estado civil debe ser casado. Segunda condición, que sea casado. Si cumple con las dos condiciones, masculino y casado, que va a tener como resultado una bonificación del 10% sobre el sueldo. Entonces, ya reconocí las condiciones, masculino y casado, y se supone que la palabra masculino yo lo encuentro, ¿no? Yo lo encuentro en este caso, ¿no? En el campo sexo.
¿sí? En el campo sexo. Ahí aparece MF, MF, ¿no? Y la palabra casado, yo lo encuentro en el campo estado civil. Pero debes entender también de que masculino, en la base de datos, en esta de aquí, está representado por la letra M, ¿sí? Y femenino, que viene a ser el siguiente sexo, está representado por la letra F, ¿correcto? M, F. Muy bien. En el caso de estado civil, casado se representa por la letra C en el campo estado civil y soltero se representa por la letra S. Esos detalles tenemos que tenerlo presente porque nos van a permitir desarrollar correctamente nuestra bonificación. Perdón. Y eso va a conllevar a que puedas plantear de forma adecuada la bonificación, ¿no? Porque si no, tendríamos dificultades. Si no entendemos o no sabemos cómo plantearlo, habría dificultades y obviamente eso conllevaría a que no puedas desarrollar correctamente ese campo, ¿no? Listo. Entonces, vamos a enfocarnos aquí en bonificación y vamos a hacer prácticamente el mismo proceso anterior, ¿no? Donde trabajo con la función sí, abro paréntesis. Aquí lo que tengo que hacer es recordar qué es lo que voy a evaluar, ¿no? Que es masculino y casado. Pero acuérdate que aquí, como evalúas dos condiciones, vas a trabajar con la función y, ¿no? Con la función y. Y, abre paréntesis. Y aquí vamos a indicar exactamente cuál es la primera condición a aplicar. Y en este caso es el sexo, ¿no? Entonces vas a marcar tu primer sexo. ¿Y con quién lo voy a comparar? Si es igual a masculino. Entonces vamos a poner igual y masculino. Masculino, en este caso, representa por la letra M, ¿sí o no? Entonces, entre comillas, pongo M. Porque estamos evaluando que el sexo, el primer sexo de la base de datos, si es igual a M, ¿no? Listo. Si ya tenemos que es igual a M, el siguiente proceso sería el estado civil, ¿sí o no? De punto y coma, esa sería nuestra segunda condición, ¿no? Entonces aquí la segunda condición sería evaluar el estado civil. Vamos a darnos clic aquí, mira, una S, porque S representa el estado civil, ¿correcto? Y lo que hacemos ahora es indicar, ¿correcto? Que como ya tenemos aquí de que el estado civil es la celda M25, vamos a indicarle que si es igual a casado. Para eso, mira, casado está representado por la letra C. Igual, entre comillas, C. Porque C representa a lo que es casado. Entonces acá tenemos A25 igual a masculino y B25 igual a casado. Perfecto. Cuando
ya tengamos que trabajar de este modo y no hay más condiciones que evaluar, lo que hacemos ahora es únicamente cerrar el paréntesis y enfocarnos ahora qué sucede si nosotros ahora, ¿no? Evaluamos y nos damos cuenta de que sí tiene o sí presenta el sexo masculino y el estado civil casado. Entonces lo que va a suceder aquí es que vamos ahora a aplicar que si cumple con esas dos condiciones, ¿no? Va a recibir una bonificación del 10%. Y cuando hablamos de bonificación es de un monto adicional que tú le vas a agregar para que pueda ser agregado como pago a tu favor, ¿sí? Entonces aquí lo que hago es representar el 10%, 10%, y cuando dice sobre su sueldo básico, se está refiriendo a que tú tienes que multiplicar por el sueldo básico que tiene esa persona, ¿no? Entonces aquí le ponemos por el sueldo básico. Y mira que aquí ya tenemos el resultado. Si es que ambas condiciones se cumplen, va a salir esta operación matemática que es el 10% del sueldo básico. Pero ¿qué pasa si falla? Pues no, falla y no es masculino, y tampoco está casado, ¿no? O de repente sí es masculino, pero no está casado, ¿no? Entonces, si ocurren esos detalles, lo que debemos aquí aplicar como resultado, si es que no se da, es que va a ser cero. Va a ser cero. Entonces aquí seguidamente lo que hacemos es cerrar paréntesis por la función y acá únicamente le das un enter para ver qué resultado te da, ¿no? Observa que te da cero porque puede ser masculino, ahí estamos bien, pero el estado civil no está casado. Entonces ahí ya falló, ahí ya no se cumple el detalle de dar el 10% a la bonificación, ¿no? Te arrastro. Mira, acá sí cumple con todo porque tanto masculino como C es correcto en la condición, se cumplieron las dos condiciones, por tanto sí le aplica el 10%, que en este caso es 85, ¿sí? Y acá también se aplica también ambos casos, ambas condiciones, por tanto la bonificación sería 100 soles con respecto al sueldo básico, ¿ok? Listo, entonces hasta aquí pues hemos visto ya la función Y. ¿Sí? No sé si tienen una pregunta o consulta. Esta tercera queda como parte de ejercicio para que usted lo resuelva. ¿Ok? Y nos vamos a enfocar ahora a lo que es el estado, la función O. Porque la función Y ya lo hemos visto, pero la función O no. ¿Ok? Pasamos a la función O. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla ahora, ¿no? Para que no haya dificultades o dudas. A ver, ¿algún comentario? Bueno, perfecto. Entonces vamos a resolver ya creo, sí, mejor con respecto al último ejercicio de la función y. Terminamos con la función y, ya que el tiempo nos va a ganar.
Para la siguiente clase, con calma, a ver la función, ¿ok? Bueno, mira, este, este ejercicio es interesante porque te permite hallar la condición. Y acá es bien parecido al caso anterior, pero el cual tú tienes que leerlo correctamente, ¿no? Para que lo puedas aplicar de una forma correcta, ¿no? Y adecuada, ¿ok? Por ejemplo, acá dice, determina la condición de cada cliente. Se refiere a cada uno de estos clientes. Si su sueldo, te está hablando de este campo, ¿no? Es mayor o igual a 4.500 sería una condición. Y a su vez dice, es propietario de una casa. Observa que aquí la palabra propietario, ¿no? De su casa se simboliza con la palabra sí. Sí indica que sí es propietario, ¿correcto? Si cumple con esas dos condiciones, que es mayor o igual a 4.500 y es propietario de una casa, la condición debe salir acto. Quiere decir que sí le van a dar el préstamo, ¿sí o no? Pero si se da el caso de que no cumple con alguna de las condiciones, sale inacto, donde no se cumple con dichas condiciones. ¿Ok? Entonces, fíjate que acá hay un detalle bastante importante, ¿no? Que es que debemos evaluar dos condiciones y que si esas condiciones se evalúan, va a dar un resultado dependiendo de la evaluación. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar, pues, ¿no? Con la función, ¿sí? Esta función que te va a permitir evaluar varias condiciones al mismo tiempo. Y en este caso, con la función y, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos aquí. Igual, sí. Ahí está. Y ahora, como queremos evaluar varias condiciones, vamos a aplicar la función y. ¿Correcto? Entonces aquí, lo primero que tengo que evaluar es el sueldo, ¿no? Como primera campo a evaluar, sueldo. Entonces marcamos aquí el primer sueldo. Si este primer sueldo es mayor o igual a 4.500, entonces si queremos evaluar, ¿no? Eso, la condición sería mayor o igual, perdón, mayor o igual a ¿cuánto? 4.500. Esa sería nuestra primera condición, ¿no? Si es mayor o igual a 4.500. Punto y coma. La segunda condición sería propietario, pues, ¿no? Y para eso evaluamos el primer campo propietario. Y para saber si realmente es propietario, sería que sea igual a la palabra sí, ¿no? Porque la palabra sí indica que sí es propietario. Le colocamos aquí igual a sí, entre comillas, sí, ahí está. Y cerramos comillas porque no hay más que evaluar. Y como ya tenemos aquí las dos condiciones, en este caso es el sueldo es mayor o igual a 4.500. Y si es propietario de una casa, ¿ok? Lo que viene a continuación es prácticamente cerrar el paréntesis porque ya has evaluado las dos condiciones. Ahora, si esas dos condiciones se cumplen, ¿no? Punto y coma, ¿qué va a suceder aquí? Que va a ser una persona apta en este caso para tener el préstamo, ¿no? Entonces aquí entre comillas ponemos apto.
Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si esto no se cumple? ¿Qué sucede si esto no se cumple? Entonces lo que va a suceder aquí es que va a ser un inacto. ¿Ah? Punto y coma, entre comillas, inacto. Entonces, tenemos aquí, mira, mayor o igual a 4.500, o que sí es igual a sí, para que sea propietario. Ambas condiciones se cumplen, sale acto, ambas fallan, o al menos uno falla, sale inacto. Cerramos paréntesis. Y lo que hacemos aquí es darle un enter para saber realmente qué resultado nos da. Observa que sale acto porque sí tiene un sueldo igual a 4.500 y sí es propietario, ¿no? Perfecto, entonces si arrastramos, vamos a observar que tenemos todos los resultados, en este caso, acto, inacto, acto, inacto, acto, inacto. Acuérdate que el acto sale porque se cumplieron las dos condiciones al mismo tiempo, ¿cierto? Igualmente acá. ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Tienen preguntas, consultas, dudas? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Tienen una pregunta? Háganlo, por favor. Estoy aquí. Los 10 minutos que nos quedan van a ser para preguntas o consultas o dudas, por favor. Disculpe, docente. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hija? Disculpe, la fórmula del primer cuadro que estaba haciendo, por favor, si me podría mostrar. ¿De cuál de los ejemplos? Del primer ejemplo, por favor. Ok. Ahí está. Ahí lo tienes. Gracias, docente. Ya lo tengo ya. Perfecto. Sí, 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 compartió. Lo pasé al comienzo de clase, ¿no? Ahí tus compañeros de repente lo pueden compartir. Disculpe, docente, ¿este trabajo lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp? Sí, todo se envía al grupo de WhatsApp.
refiere. En mi caso, es que docente recién estoy ingresando, ahí creo que trabajos anteriores, eso lo puedo también enviar o... Claro, Ya, claro, envíalo, no te preocupes, no hay ningún problema. ya, gracias. Profesor, buenas tardes. Le saluda el señor Espinosa. Lo cual recién me estoy integrando a este grupo. ¿Me podría pasar el número de WhatsApp? El número de WhatsApp, a ver, déjame ver. Bueno, ese número lo administra la coordinadora académica, ¿no? ¿Ok? Entonces, a la coordinadora académica debes pedirle que por favor te permita ingresar al grupo, ya que es ella quien está manejando básicamente la administración del grupo, ¿no? Ya, ¿Sí? profesor, gracias. Perfecto. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar aquí, ¿ok? Nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿no? Avanzando con el tema que nos queda pendiente. Cualquier duda o consulta, por favor, por el medio del WhatsApp que tenemos, nos comunicamos, ¿sí? Entreguen sus trabajos, por favor. Listo, jóvenes, gracias, permiso, cuídense. Gracias, docente.